Eh, ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, ok. Conversando con Juanma, toma uno. Nada, pues ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado la semana? Tú enseñas en Epic, ¿verdad? Sí, en Epic y en la UCAL. Ay, qué loco. Y ya terminó la etapa, por así decirlo, de clases. Y ya esta semana fueron los exámenes finales, la presentación de proyectos, pero ya acabó, ya más tranquilo. Qué bonito. O sea, justo me puse a ver un poco el hecho de cómo yo conecto con tus películas y es todo como que siento que la manera como conecté con Mañana te cuento, yo creo que la vi como que a los 10 años, más o menos 10 11 años. En la ¿Con 10 años o cuando tenía 10 años? cuando yo tenía 10 años, ajá, en el Ya. 2011 12 me acuerdo que la vi por TV Perú. Y yo recuerdo que, bueno, mis papás son pastores evangélicos, entonces hay cierto tipo de escenas que como que si yo las estoy viendo y ellos pasan, se pueden escandalizar. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a verla me pegué un montón, y dije, wow, qué película tan interesante. Y también con el Evangelio de la Carne, me acuerdo cuando ya me había metido a estudiar un poco más cine, porque al final me cambié a estudiar cine y por la pandemia me detuve, en un conversatorio con Mario Bacino, conversaban sobre lo complicado que fue la escena de la procesión, si no me equivoco, de que fue todo un tramo, ¿no? Y es realmente ahora muy loco y tener el honor de poder conversar un poco sobre tu filmografía y todo. Me parece el hecho también, una de las cosas que tú comenzaste estudiando literatura, pero te inclinaste mucho más al cine. ¿Cómo así se dio esta como que decisión de cambiar los hechos? Yo también al principio, como en ese hecho de cuando ya tenía las cosas mucho más claras, dije, ok, quiero estudiar primero literatura, de ahí el cine, ahora estoy como en ese camino para combinar ambas. ¿Cómo fue para ti esa transición, ¿no? O sea, y el hecho de estudiar cine en Brasil también. Ujú. Bueno, en realidad, claro, estudiar cine en el Perú en los 80s y 90s era pues prácticamente una utopía, ¿no? Era algo Claro. muy complicado. Perdón. Como te decía, estudiar cine en el Perú, ¿no? A fines de los 80s, inicios de los 90s, en la crisis política, social y económica en la que estaba inmerso el país, la verdad que era muy, muy complicado, ¿no? Si no me equivoco, creo que solo la Universidad de Lima tenía la carrera de cine y aún así no era una carrera, digamos, creo que eran como unos cursos. Era una universidad que estaba fuera del alcance de mis padres, así que te diría que el interés tanto por... era un interés más o menos equivalente, o sea, quiero decir, no equivalente, no es la palabra, pero me gustaba tanto leer como ver películas en ese momento, ¿no? Entonces, como te digo, lo del cine realmente ni siquiera estaba, no era parte de no era ni siquiera una posibilidad. Entonces, digamos, lo más cercano a estos gustos, de alguna forma, era la literatura, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que finalmente me decido a postular a la Universidad Católica, estudiar literatura, y luego de estudiar 4 años, Wow, eh, sí, 4 años, wow, wow. ahí es que un día de casualidad escucho que la Embajada de Brasil estaba dando había un convenio con el Perú y estaban dando unas becas. Y me presento y bueno, averiguo, postulo, al final me ganó la beca, que bueno, la beca en realidad, a diferencia de lo que yo pensaba, solo cubría el cupo universitario, ¿no? La vacante, pero Claro. no el hospedaje, ni la alimentación, ni nada, ¿no? Entonces, o sea, fue un viaje increíble, pero también fue un viaje bien duro, ¿no? Porque tenía 19 años y no tenía dónde vivir ni qué comer. O sea, cada día tenía que
buscármelas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, así comenzó. O sea, estudié literatura 4 años, luego me fui a Brasil, como te digo, terminé estudiando historia y llevando cursos de cine. Y te diría que más allá de si bien es cierto, conocí mucha gente cinéfila y mucha gente amante del cine, sin embargo, era una ciudad muy pequeña, muy linda, pero en general muy pobre, de una región del nordeste de Brasil. Es, así que te diría que en todo caso, de lo que más me sirvió el viaje fue a nivel de experiencias, ¿no? Claro. De lo que es vivir fuera de tu país, y por más que el portugués se parezca, apenas llegas y con un acento particular como el nordestino no entiendes nada, y tener que buscártelas, ingeniártelas y vivir, ¿no? Y sobrevivir en un lugar donde no hay otras costumbres, otra idiosincrasia, el conocer gente, como te digo, el vivir, todo eso, siento que al final, ¿no? Haber vivido eso además a esa edad, ¿no? Como te digo, de los 19 a los 23, te diría que fue quizás más importante que los cursos mismos, ¿no? Totalmente, claro. Esa eh, esa apertura al mundo, ¿no? Y a todo lo que implicaba conocer un mundo nuevo a esa edad, ¿no? Claro, es interesante, por ejemplo, yo a los 17 años, yo ahorita vivo en un pueblo que se llama La Joya, que está a las afueras de Arequipa, de la ciudad de Arequipa. Pero a los 17 años yo me fui a vivir a Lima, como que por 4 años estuve. Y dentro de todo lo que haya podido, como por así decirlo, estudiar, porque me cambié 4 veces de carrera, y dentro de eso, justo ahora una de las cosas que estoy viendo mucho, que muchos directores de cine, muy aparte de su formación como directores en sí, muy independientemente que sean las escuelas y todo, hablan netamente de esas experiencias como ser humano que uno tiene, que siento que al final es a veces lo que te hace querer llevar un mensaje, lo que te hace apreciar ciertas cosas, ¿no? Si no me equivoco, en algunas entrevistas tú comentabas que por 9 años estuviste en un internado, si no me equivoco, de mujeres, y de ahí te pasaste a uno de hombres, y vivías en una ciudad muy pobre, cosa que tal vez en Lima tenías una perspectiva, digamos, de cómo era el mundo, e irte a otro país cambia totalmente, ¿no? Ves otras costumbres, otra manera de ver la cultura, de ver la vida, e incluso también cuando te topas con gente que es aficionada al cine, me pasa mucho de que a veces yo escucho a gente crítica del cine, amantes del cine, y sus perspectivas sobre el mismo arte es muy interesante, ¿no? Y partiendo del hecho de la literatura, siento que cuando uno estudia una carrera de artes o más que todo se quiere dedicar a eso, es muy chévere porque es un campo muy amplio. Y siento que entre tantas diferencias que puede ser el arte de por sí, o la música, el cine, siento que todas de una u otra manera se conectan. Y eso es como, es algo muy bonito para mí. Claro, bueno, en el cine conviven, pues, ¿no? La dramaturgia que está conectado con el teatro y ¿no? La literatura a través, ¿no? Igual de los guiones cinematográficos, finalmente son una pieza literaria, la música, las artes plásticas, la arquitectura en general, ¿no? Entonces, yo creo que eh, más bien te diría que la carrera de cine, si bien es cierto que uno puede aprender muchas cosas, realmente uno aprende filmando, ¿no? La pregunta es más bien, quizás hasta más provechoso sea, no necesariamente que hayas llevado una carrera, pero que tengas un interés por la literatura, por la historia, por la filosofía, qué sé yo, cualquier otra carrera, creo que te da en términos de,
te da mucho más, ¿no? La carrera de cine, si bien es cierto, te puede ayudar a conocer directores y películas, etcétera, pero el ejercicio mismo o sea, la práctica misma es, es, eh, es algo que es muy difícil de enseñar, ¿no? Claro. Uno va aprendiendo no solo a través de cada rodaje, a través de cada producción, ¿no? Desde la preproducción, que implica eh, qué equipo, qué directores de área convocas o llamas, qué elenco, ¿no? Qué decisiones acertadas o no, cómo se maneja, cómo se va construyendo un plan de rodaje, cómo se van armando los ensayos, en fin, ¿no? Y el rodaje mismo, obviamente, ¿no? La manera en que planteas visualmente tu película, la elección del estilo visual de tu película, la dirección de los actores. Entonces, y luego vuelves a verlo en la edición y te das cuenta también de 1000 errores, te das cuenta de algunas cosas que han funcionado como pensabas, otras que funcionaron de manera que no habías imaginado. Entonces, todo el proceso en realidad es muy valioso y creo que ahí uno aprende muchísimo, ¿no? O sea, es como, creo que no hay otro momento en el cual uno pueda aprender tanto, ¿no? Eh, y quizás de repente a veces a las facultades de comunicaciones les falta eso, ¿no? Eh, Tener quizás una mayor carga o mayor contenido humanístico, ¿no? Leer más, ¿no? Yo veo que cada año, no sé, siento que los alumnos leen menos. Sí. Y después me pongo a pensar, y si pudieran hacer la película que quieren, ¿de qué la harían, no? No han vivido mucho, no han leído mucho, no han visto muchas películas. Entonces, no sé, a veces no es solo tener el oficio, ¿no? Es querer contar algo, ¿no? Totalmente. Y justo eso lo quiero llevar a algo que últimamente me está pasando en el hecho de, por ejemplo, al principio yo como que tenía una idea muy tal vez superficial de lo que yo quería hacer con los podcasts. Y ahora cada vez mientras más me voy ahondando en las lecturas que tengo en estos momentos de meditación y de filosofar un poco hacia dónde quiero llevar las cosas, me doy mucho cuenta de eso. Por ejemplo, yo me metí a estudiar stand-up comedy muy emocionado y la perspectiva que yo tenía en la mente era, sí, quiero hacer que la gente se ría y sí, llevar un mensaje, esto y lo otro. Y de ahí me puse a pensar algo que tú dijiste y lo escuché también por ahí, del hecho de, si tú quieres llegar a contar algo, o sea, ¿cuánto has vivido? ¿Cuánto has leído? O sea, ¿cuántos mensajes te ha enseñado la vida, esto y lo otro? Y también uno de los hechos, por ejemplo, cuando me puse a estudiar comunicación audiovisual antes de pasarme a cine, me enamoré de la cámara y recuerdo que le dije al profesor, después de la clase le dije, si usted tiene algún proyecto, cualquier cosa, yo quisiera ir a ver. Y gracias a Dios se dio y poco a poco sí me fui metiendo, ¿no? Y es muy bonito en esa época para mí como estudiante poder estar en rodajes de verdad. Recuerdo que en uno de los primeros comerciales en los que me invitaron, me olvidé cerrar la maleta de los lentes, no la había cerrado, entonces cuando el director de foto del foquista la fue a agarrar, como que medio se abrió y me dijeron, mira, tienes que hacer esto, hay ciertos cuidados, al final me metí a trabajar en el equipo de luces porque me gustaba mucho la cámara, y siento que la experiencia también de los cortometrajes, y más o menos fui parte de una película en los que participé, me dieron mucho más experiencia que lo que estaba, digamos, como que aprendiendo en la clase en sí, y comentándote un poco haciendo una retrospectiva sobre el primer cortometraje que hice con mis compañeros, es como ver un poco la historia que yo quería contar, ¿no? Una de las cosas que cuando tú comenzaste, si no me equivoco, lo primero de tu filmografía fue un mediometraje, TQ 1992, si no me equivoco. Eh, Ujú. entonces, ¿cómo más? Un segundo que están tocando lo que te Sí, había dicho. dale, dale, dale. Me preguntabas del mediometraje, ¿no? Sí, la pregunta era, cuando comenzaste ya
a decidirte por ya comenzar esta trayectoria tuya como director. ¿Cómo fue tu perspectiva en ese entonces, no? Porque justo hablabas hace un rato del hecho de qué mensaje querías transmitir, cómo comenzó eso un poco, me gustaría contar eso hasta llegar a Mañana Te Cuento, que muy aparte del hecho de que cuentas que, si no me equivoco, es una comedia juvenil, me parece que tiene como que un mensaje y una cierta crítica a cómo es la sociedad alta limeña, pero para ello primero quisiera llegar con el primer mediometraje que tuviste. Ya, a ver, era un curso, era el curso final de proyecto. Teníamos que hacer me acuerdo que tenías como posibilidad de hacer un bloque de un magazine o de un programa televisivo o un cortometraje que durara 15 minutos. Y yo tenía esta historia en la cabeza ya de hacía un tiempo que básicamente era esta historia de este grupo de chicos de clase media que estaban en una fiesta en la época de inicios del gobierno de Fujimori, que habían toques de queda y que se llamaban, ¿no? Les decían fiestas de toque a toque, porque ya una vez que empezaba, bueno, obviamente no podía salir. ¡Wow! De ahí el nombre. Claro, y de ahí, lo que pasa es que aparentemente hay un coche bomba que está por explotar y los chicos van, se esconden, se quedan metidos en un depósito de la casa y en realidad no explota el coche bomba, sino que lo que explota de alguna manera son las relaciones entre ellos, ¿no? Y se empiezan a notar pues ciertos prejuicios, ¡Wow! eh, empiezan a salir pues toda una serie de cosas que evidencian, bueno, o en todo caso intenta hablar un poquito sobre los diferentes males que tenemos, ¿no? En términos, no sé, desde el racismo hasta cuestiones de todo tipo de discriminación o de prejuicios, ¿no? Y aparentemente este grupo de amigos tan cercano y unido, pues la verdad es que por debajo había mucho más diferencias de lo que, de lo que se podría pensar, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo del coche bomba, si bien es cierto, es un contexto eh, histórico, ¿no? Era algo que ocurría en esa época y de manera frecuente, a inicios, ¿no? Finales de los 80 y 90, también es como una metáfora un poco lo que le pasa a estos chicos que de alguna manera vivían como una suerte de burbuja y que esa burbuja un poco revienta, ¿no? El problema era que era un guión que iba a ser como una hora, lo cual era imposible, pues, ¿no? ¡Wow! Teníamos Claro. que grabar 2 días o 3, no me acuerdo. Entonces, inicialmente no quisieron que se hiciera, bueno, por obvias razones, pues no se iba a hacer. Ya insistí, y ya de puro necio, al final me dijeron, bueno, ya, pero bajo tu propio riesgo, ¿no? No, si no pasaba no me iba a graduar. Y al final, efectivamente, ¿no? En los 2, 3 días de rodaje oficial no se acabó, ni siquiera, ni la tercera parte. Así que de ahí empecé a grabar por mi cuenta y fuera de las clases, del horario universitario, y lo terminé. Y bueno, al final sí, pues terminó durando una hora, ¿no? Claro. Y un poco a raíz de eso es que me llaman para trabajar en televisión y un poco, digamos que eh, empieza mi carrera, creo que a raíz de ese trabajo, ¿no? Claro, claro. Y es realmente yendo a la historia netamente del mediometraje que hiciste, el hecho de tal vez como un evento, una de las cosas que me puedo llegar a acordar es que me acuerdo que un podcaster hablaba sobre el hecho de cuando tú estás en un ascensor a punto de morir con otra persona, como que sacas todas estas cosas que tienes, por así decirlo, que te cubren, ¿no? Todo esto,
las clases sociales, tu trabajo, lo que has estudiado, entre diferentes tipos de cosas, y te muestras al costado, y es como sacas ese verdadero yo que muchas veces puede estar lleno de prejuicios, puede estar lleno de racismo, y entre muchas otras cosas, ¿no? Mostrar es un poco, y realmente como que contando un poco tu historia, del hecho desde pequeño, creo que tu papá te llevaba a un cineclub, si no me equivoco, en Barranco, y ahí creo que al frente me vivía Pancho Lombardi, y poco a poco pues, yendo, conociéndolo, él, si no me equivoco, vio ese mediometraje que tuviste. ¿Y cómo así llegas a Mañana te cuento? Yo más o menos tengo mapeada la historia un poco, y me gustaría profundizar también en el hecho, pero es muy interesante, ¿no? Tú haces tres propuestas, y bueno, al final optan por Mañana te cuento, ¿no? ¿Cómo fue para ti el hecho de... Estaba en el proceso, o sea, ni siquiera en el proceso. Acababa de conocer una productora que había leído un guión que era un poco la semilla del Evangelio de la Carne. Y en teoría ella lo iba a producir, pero en ese momento estaba en medio de una película. Ahí es que conocí una directora de arte, Cecilia Herrera, que me comentó que su tío hacía películas, que era el productor de Lombardi. A mí me pareció increíble, ¿no? Que justo fuera. Entonces le hablé y fui a verlo, ¿no? Conversamos la primera vez, como que no se llegó a nada. Estaba en otros proyectos, también, no sé, yo era, digamos, para la época, bastante joven, pero bueno, la cosa es que Lombardi creo que había visto el mediometraje o un cortometraje o algo, y después nos volvimos a encontrar, y ahí es que yo le llevé tres opciones de sino como un thriller, no sé si un drama y una comedia juvenil. Le gustó la sinopsis de la comedia juvenil, y ya, la escribí en realidad en poco tiempo, fue como que fue muy rápido el proceso, y ya, me acuerdo se la entregué empezando enero o ahí mismo, al mes, poco, creo que fue un mes que me encerré en la casa de un amigo, me fui a vivir en la casa de un amigo y la escribí ahí de corrido, ¿no? No sé, 20, 30 días. Y ya la vio, le gustó y me dijo, bueno, dale, vamos a hacer tu película. Y para mí era como un sueño, ¿no? Era como increíble. Como te digo, si hoy, obviamente hacer tu primera película es una emoción muy grande y algo como, ¿no? Hoy que se hacen 10, 12, 15, 20, 30, 40 películas como ha habido algunos años, te imaginarás en esa época donde se hacía una película al año, ¿no? O Claro, dos. wow. Entonces, hacer una película, o sea, solo el hecho de hacerla era como, en realidad, como te digo, era muy improbable, ¿no? Entonces sí fue como un sueño, ¿no? Y, y bueno, de ahí se hizo. La verdad, en ese momento, como tú dices, hay cierta crítica también un poco al tipo de masculinidad en la que crecemos, ¿no? En Lima y, digamos, una clase media. Pero también es cierto que esencialmente es una comedia, ¿no? Claro. Que luego va como medio transformándose en una suerte de drama, no sé. Hubo gente que no le gustó eso, hubo gente que es lo que más le gustó, en fin. Y bueno, en una película también eh, con gente muy joven, era la primera vez del director de fotografía, la primera vez de la productora, mi primera vez como director, entonces era un grupo de gente de veintitantos años. Claro, estaba Gustavo, que era el productor, que sí tenía experiencia, pero la mayoría no, ¿no? Y bueno, la película con muy, muy poco presupuesto, y bueno, pasó esas cosas que se volvió un hit para su época. Claro. Y bueno, ahí digamos que hay también un poco que se impulsa mi carrera, aunque para serte sincero, yo no hasta ahorita creo no, bueno, quizás ahora, ¿no? Pero en esa época
yo no pensaba en términos de carrera, Claro. ni pensaba en términos de debo hacer esto para lograr lo otro. La verdad era bien inocente en el sentido de que lo único que quería era contar historias y hacer películas, pero no me, ni siquiera, es más, ni siquiera la plata, aun cuando la necesitara, porque no era que mi familia tuviera plata, tampoco mi mente estaba en cuánta gente va a ir y cuánta plata voy a ganar, ¿no? Para nada. Era eso, ¿no? Era un gusto, una pasión por contar historias, ¿no? Y la verdad es que era mi motivación principal, ¿no? Claro, sí, siento que eso mucho se ha perdido ahora no sé si por así decirlo, mi generación, o ya viene desde antes el hecho de, o sea, yo sé que cuando uno decide lanzarse, por ejemplo, en el ámbito del cine, de la música, o bueno, hablando generalmente del arte, el hecho de contar una historia, transmitir un mensaje, yo siento que tiene que ser como que la única o tal vez lo más principal o lo más importante que tú necesites para hacer algo, ¿no? Porque siento que a veces para los jóvenes directores, me ha pasado incluso cuando tenía esta ilusión de, no, sí, quiero ser un gran director, o ahora que estoy en los podcasts, no, sí, quiero ser un gran podcaster, ser conocido, y esto y lo otro, o sea, muy aparte de querer llevar un mensaje, de querer educar y estas cosas, estaba el hecho de la fama, ¿no? Y es como que es bien cierto que cuando uno tiene estos referentes americanos, como que el cine es muy conocido, de que la gente te ve y esto y lo otro, como que yo siento que a veces pierdes un poco la mira a lo que realmente quieres hacer y ella en vez de contar historias que tal vez a ti te parezcan interesantes, empiezas a como que a pensar en lo que a otros les puede parecer interesante y pierdes un poco en eso tu esencia, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, contar estas tres historias en Mañana te cuento, ¿no? Tienes la de Jason, la de Bruno con estas tres prostitutas que es como me parece, por ejemplo, en la Jason tocas mucho el tema de la masculinidad, no, creo que en la de los tres en general, ¿no? Pero es eso de ahondar un poco más y es loco cuando, por ejemplo, estás llevando algo como una comedia que puede entretener, en la que te puedes divertir, como que algo completamente que te hace pensar. Ay, me gusta mucho ese cuando las películas tienen ese hecho de, o sea, te divierten, pero también te dan un giro en el que dices como que, ala, o sea, realmente, por ejemplo, Bolero de Noche, que es como, por así decirlo, o sea, como que la base o el eje principal es como que este trovador que le vende su alma al diablo, pero de ahí se te pones a pensar un poco más en el mensaje ese del hecho de, o sea, cuánto el ser humano está como que obsesionado o cuánto está dispuesto a sacrificar por un éxito, porque al final es eso, ¿no? O sea, el trovador se obsesiona tanto por querer sacar ese bolero, lo llega a sacar con el corazón completamente destruido, ya sin un alma, y es eso, ¿no? O sea, si lo llevas un poco a la vida cotidiana del ser humano, siento que hay mucha gente que, si bien es cierto, no le vende el alma al diablo, le vende el alma a, a su trabajo o a cosas que no lo hagan feliz o cosas banales, por así decirlo. Eh, y una curiosidad tengo, Evangelio de la Carne ya le ibas escribiendo mucho antes de Mañana te cuento. Sí, unos 2 años antes. Wow. De hecho, el guión que yo le llevé al productor de Mañana Te Cuento, a Gustavo, fue el guión, digamos, como te digo, la semilla del Evangelio de la Carne. O sea, eso fue lo que yo le presenté. Era una película muy complicada, como fue el Evangelio, que en ese momento era casi imposible de hacer, ¿no? En términos de logística, de producción, la cantidad de extras, la cantidad de locaciones, mercados, cementerios, barristas, ocoña, cambistas, Claro. hospitales. Y ahí, pero sí, efectivamente viene de antes. Viene de antes. Claro, y si bien es cierto, una mirada ambiciosa que tuviste que creo que en ese entonces te la negaron por el tema de presupuestos, ¿no? Pero
¿cómo así fue avanzando tu perspectiva o lo que tú querías contar como director? Desde, bueno, mañana te cuento la primera parte, de ahí tuviste una segunda, de ahí salió la película Bolero de Noche, que más o menos, si no me equivoco, la historia original es de Cristian Rodríguez, si no me equivoco, y ahí tú la trabajaste en un guión. ¿Y cómo llegaste al Evangelio de la Carne? Que vi en tu Instagram, no sé si tenga relación con, con Evangelio de la Carne, pero vi que subiste una foto de este libro, del de Paul Auster, Broken Foolies, que es un libro, es un libro muy chévere cuando yo lo leí, que como que tiene muchas historias de por medio basadas en un eje, y es más o menos lo que tiene Evangelio, ¿no? O sea, comienzas con la historia de Gamarra, de ahí tocas la de Ismael, la del actor, y de ahí llevas a la barra de fútbol, ¿no? Y es una cosa de que tal vez si tú lo llevas a un plano, básicamente el Perú un poco es eso, ¿no? O sea, la religión y el fútbol, que también tú trabajaste mucho más adelante en un documental sobre Perú el Mundial, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso tuyo evolucionando en la perspectiva y en el trabajo de guión para Evangelio de la Carne? O sea, realmente desde esa época, como te comentaba, la película que quería hacer era El Evangelio de la Carne. Si bien es cierto que cuando uno lo dice suena como que ya estuviese acabado. En realidad es un proceso muy eh, lleno de idas y vueltas, ¿no? Y en ese camino lo que me planteé es que debería aprender el oficio de hacer películas. Yo pude haber tomado el camino, la opción de decir, bueno, no voy a hacer nada hasta hacer ¿no? Voy a hacer el Evangelio de la Carne, que es lo que quiero, que creo, bueno, uno nunca sabe, podría haber sido un error en un país como el nuestro, donde era tan complicado. Y la otra opción era, bueno, voy a intentar filmar todo lo que pueda y pasar por la experiencia de diferentes rodajes. Claro. Fue un poco el camino que tomé, ¿no? El hecho de que Mañana te cuento haya sido un éxito de taquilla me ayudó porque de ahí me llamaron para dirigir una serie, se llamaba Esta Sociedad, la de Bruno Pinasco, y empecé a escribir telenovelas y empecé a dirigir televisión. Entonces, todo eso me sirvió y ya cuando llegué al Evangelio había dirigido novelas, había dirigido series, había dirigido 3 largometrajes. Entonces, digamos que todo eso para mí fue una preparación, ¿no? Para llegar pues más maduro, ¿no? Más listo, con las herramientas necesarias, aunque bueno, uno nunca deja de aprender, obviamente, y menos en esa época, pero, pero no hubiese podido ser el Evangelio eh, antes de Mañana te cuento, de ninguna manera, ¿no? No hubiese tenido ni la experiencia de vida, ni el oficio como director, ¿no? Creo que lo hice en el momento correcto, ¿no? Y aún así, me pongo a pensar ahora que ya han pasado casi 10 años, Claro. y digo, tenía 36 años, ¿no? 35, 36. En ese momento sentía que estaba viejo y que estaba tarde y que me estaba demorando mucho en hacer lo que quería. Y ahora me pongo a pensar y digo, no está mal, ¿no? A los 35 años hacer una película así, Totalmente. pero bueno, son cosas que el tiempo te va dando otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, claro. Y es una de las cosas que recuerdo que la mencionaste en una entrevista, del hecho de que tú sientes que a cada proyecto, por ejemplo, que decías que estabas llegando tarde, cuando del hecho de por qué no hice esto antes, o el hecho de que las cosas, por así decirlas, hacerlas como que antes, o en el hecho de, esta película la pude haber hecho antes y tal vez puedo ser así, pero el hecho, por ejemplo, de Evangelio y la Carne es una película con un mensaje muy fuerte. Tienes estas historias totalmente como, por así decirlo, separadas, pero al final terminan uniéndose. Un poco la puedo relacionar con Amores Perros,
que tienes estas tres historias que terminan uniéndose. ¿Cómo más o menos fue, ya hablando netamente más de la película, el hecho de ya empezar a rodarla? ¿Cómo más o menos tenías planeado lo que querías hacer? Y una de las escenas como que más complicadas, la de la procesión, si no me equivoco, o cómo lo ves desde su perspectiva. Bueno, por un lado, tenía claro que quería contar, quería que Lima, la ciudad de Lima, fuese como una gran protagonista. Al tener esto en la cabeza, una sola historia me podría resultar insuficiente, ¿no? Porque iba a tocar determinado grupo de personas, determinado contexto, determinado grupo socioeconómico, en fin, ¿no? Podría estar como sucede pues, con cualquier historia, ¿no? Entonces de ahí vi que era necesario, de alguna manera, abrirme a un mundo mayor para justamente tener una visión más global de lo que es Lima, ¿no? Eh, y un poco esa era la idea original, ¿no? Y ya dentro de las historias en particular, son temas que de alguna manera me han sido cercanos, ¿no? El fútbol, desde niño, me ha gustado, he ido con mi papá durante años. Luego ya, mmm, creo que a los 14, 15 años empiezo a ir solo, luego empecé a ir a la Trinchera Norte, fui por varios años, y ahí un poco entré en contacto con lo que eran las barras, ¿no? Cómo funcionaban al interior, y todo este tema de pasión, pero también de violencia que se vive, ¿no? Dentro de las barras. Claro. Así que era un tema muy cercano. El tema de la religión y la fe también era algo que compartía con mi padre, justamente, ¿no? De haber ido a muchos diferentes aproximaciones, ¿no? La cristiana, la evangélica, la budista, como que mi padre era una persona que siempre estaba ¡Wow! en constante búsqueda. Así que tenía eso y, y el tema del, de los dólares falsos y toda la parte de Gamarra y Fidel. Leí una noticia que decía que el Perú era el mayor exportador de dólares falsos del mundo. O sea, era el país de donde más dólares falsos salían. Me llamó la atención y empecé a leer, luego fui a investigar, estuve conversando con policías de investigaciones dedicados a ese tema. Y bueno, y se fue armando, ¿no? Ya de a pocos la historia, ¿no? En general creo que es una película que trata un poco sobre la redención de cada uno de estos hombres y un poco la búsqueda por salvar a sus seres más queridos, ¿no? Dentro de una ciudad caótica y desbordada, ¿no? Donde están las barras bravas y donde hay tráficos de órganos y donde hay procesiones multitudinarias y donde hay cambistas y en fin, la locura que es Lima, ¿no? Un poco era esa idea, ¿no? En este contexto, como te digo, desbordado, caótico, una ciudad de 10 millones de personas, eh, conocerla, como tener una mirada eh, como un caleidoscopio, ¿no? Que puedes mirar y ver los diferentes submundos que hay, ¿no? Ese era un poco Tu visión. el desafío, ¿no? El reto que tenía y quería que se sintiera así, ¿no? Que pudieses respirar la ciudad, ¿no? Con sus mercados y su comida y sus cementerios y sus muertos y sus equipos, ¿no? De fútbol y sus ritos, ¿no? Sus rituales, sus costumbres, en fin, es ser un poco dentro de tres historias que cada una
ayudar a entender mejor la otra, ¿no? Porque poner tres historias por poner no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Siempre cuando una afecta a la otra y a su vez esta afecta a la tercera, es que logras crear algo más grande, ¿no? Si no, es como muy forzado, ¿no? No logras darle un sentido más global, más orgánico. Claro, por ejemplo, en lo que dices, el hecho de que tu papá te hizo explorar un poco el tema de las religiones, siento que es no sé si en el Perú, siento que un poco, o bueno, hablando, no hablando tanto del Perú, en mi caso, el hecho de que sí me impuso una religión desde muy, muy chico, y el hecho de que siento que se nos imponen tal vez muchas cosas a nivel tal vez religioso o netamente ideológico, ¿no? El hecho de por ejemplo, al tema lo relaciono más con, yendo a la película lo puedo relacionar más con la religión, ¿no? Del hecho de, o sea, tu papá es católico, tú tienes que ser católico, y el hecho de tal vez no permitirte explorar, ¿no? Por ejemplo, Gamarra, si no me equivoco, primero la ciencia médica, probó como que hasta lo último y al final cuando lleva a su esposa ya como era su última esperanza, ¿no? De tenerla con vida y el hecho se me queda mucho de retratar a la ciudad, o sea, siento que muy, muy fuera de cada historia, como que Lima es la mayor protagonista de todo, ¿no? Porque como dices, ¿no? Tienes todos estos panoramas de diferentes, de diferentes clases, tienes el fútbol, que como peruanos, justo yo no, tal vez no soy tan fanático del fútbol, pero sí soy consciente de que el fútbol es algo acá en el Perú que siento que es una de las pocas cosas que nos mantiene unidos, que nos hace olvidar muchas diferencias que tenemos, que como que nos olvidamos por un momento de que las clases, esto y lo otro, y nos unen, ¿no? Así que, y muy, muy aparte de eso, lo llevas al tema de las barras bravas, que el odio entre los dos equipos, de que llevan un partido de fútbol a un extremo mucho más, por así decirlo, mucho más personal, un poco no encuentro un poco la palabra, pero es eso, ¿no? Y muy bien retratado en la película. Sí, la idea, como te comentaba, era poder tener a Lima, la ciudad de Lima, como una gran protagonista y dentro, en ese crisol de historias, ir mostrándola, ¿no? Pero sin perder eh, la base, ¿no? Finalmente una ciudad es lo que es por sus habitantes, ¿no es cierto? Por sus historias, por sus sueños, por sus miedos, sus intentos, sus fracasos y esa era un poco, como te digo, la idea, partiendo de una serie de... O sea, el Evangelio es muy coral, ¿no? Tiene, no sé, por lo menos unos 10, 12 personajes importantes, ¿no? Claro, Si bien es cierto, está Giovanni Sixer, que es el protagonista de esa historia, pero es muy importante el personaje de Jimena Lindo, el personaje de la hermana de Norma Martínez, que termina, ¿no? Con este rencor que ha guardado durante tanto tiempo. Al suicidarse, realmente lo que está haciendo es matar a la hermana, ¿no? Es como un suicidio-homicidio, ¿no? Hasta cierto punto. claro, En fin, creo que la historia, eh, Félix quiere redimirse, pero a la vez vende dólares falsos para darle plata a los familiares de los fallecidos. Entonces todo es hasta cierto punto contradictorio, pero a la vez creo que muy humano, ¿no? De ahí un poco el título, ¿no? El Evangelio, quizás como una referencia a un libro wow, sagrado o algo más espiritual, y la carne como la carne en el sentido más humano, ¿no? De la carne que se equivoca, que tropieza, que, que peca, ¿no? Sea lo que sea lo que entendamos por pecado. Y de ahí viene un poco el nombre, el Evangelio de la Carne, que también intenta conciliar como esta contradicción, ¿no? Como el tatuaje de Félix, ¿no? claro, Como tipos que se dedican a algo terrible como
extraerte órganos vitales para un tráfico, pero que cuando ven esa imagen dicen, no, no, ahí no me meto, ¿no? O sea, hasta qué punto una imagen puede ser tan poderosa, ¿no? Claro, y tocas ahí un tema muy importante, el hecho de, o sea, los seres humanos, ¿no? O sea, de que muestras como que tal vez este lado no tan grato, y es como, me pasa mucho el hecho de a veces como que vemos a las personas y tal vez idealizamos ciertas cosas como, no, esto debería ser así, asá, pero de ahí como que cuando vas ahondando un poco más en el trasfondo, resulta ser como que totalmente lo contrario, ¿no? Y de ahí como que salteando de esa película, más o menos, veo un poco de eso en la hora final, de que yo siento que en esa película, si bien es cierto, es un retrato, una película de época que retrata algo que sí sucedió, algo histórico, netamente siento que en la película no es como dentro de los protagonistas en los que son, no hay buenos y malos, simplemente hay seres humanos que tienen una causa que dentro del pensamiento que hubo en ese entonces para la gente de Sendero, yo siempre me pongo a pensar mucho en eso de un poco que leo las causas del comunismo y a lo que van y todo, y puedo llegar a entender ciertas motivaciones, ciertas cosas que los llevan a ellos por así decirlo, llevar una revolución o hacer querer el bien, ¿no? Y cómo fue, cómo fuiste desarrollándote en el guión de la película, la historia, siento, y contabas en una entrevista con el Evangelio de la Carne, ya de una vez estrenado, ya como sentías que estabas narrando ya historias mucho más íntimas para ti, mucho más personales, en las que te sentías un poco más libre, ¿no? ¿Cómo fue del Evangelio de la Carne tomar la decisión a retratar la hora final? Ajá, la hora final, o en todo caso, más allá de la historia en concreto, era algo pues que mi generación ha vivido, ¿no? De manera muy cercana. Claro. Sendero se alza en armas del 80, cuando yo tenía 7 años, más o menos, así que es algo con lo que he vivido, ¿no? Claro. Obviamente en otras regiones del país se ha vivido cosas infinitamente más difíciles y duras, pero no deja de serlo acá, ¿no? O sea, toda mi niñez y adolescencia era con el miedo a que explotara un coche bomba cerca o por donde yo pasaba, de que muriera mis padres, de que no regresaran a la casa, no habían celulares. O sea, uno vivía eh, con esa constante angustia, ¿no? O sea, era algo, como te digo, con lo que hemos crecido muy, muy fuerte, ¿no? Y ese nivel de violencia, ¿no? De todos los días asesinatos de policías, jueces, a ver, ¿me das un segundito? Sí, sí, dale, dale. Correcto. Bueno, te decía que mi generación pues creció en medio de esta guerra interna, ¿no es cierto? Donde además pues veníamos de un gobierno democrático, ¿no? Luego en fin, ¿no? De la dictadura militar y el país ya estaba convulsionado, ¿no es cierto? Pero bueno, fueron años bien complicados para el país y que, como te digo, mi generación en particular creció con eso. O sea, empezó, ¿no? Yo que tengo hijas ahora, me pongo a pensar y digo, imagínate tener 5, 6, 7, 8 años y que todo lo que veas sea eso, ¿no? Claro. Eh, es fuerte. Repito, ¿no? Hay una diferencia enorme con otros lugares en el país donde la cosa fue aún más terrible, pero en Lima, sobre todo de mitad de los 80 hacia adelante, también había esta sensación de que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, ¿no? Podían volar el banco donde estuvieras,
caminando al frente de un banco haciendo la fila para pagar algo o lo que sea, ¿no? Entonces, como te digo, se creció con un sentido de, con cierta, creo que, ansiedad ya que era parte del día a día, ¿no? Y bueno, ¿no? Con el impacto que también significa ver que todos los días muere gente, ¿no? Y la mayoría civiles. Eso te va definitivamente afectando. Entonces, siempre estaba presente el hecho de querer contar una historia sobre ese momento o esa época en particular. No la de la captura, sino que ya más adelante me pongo a pensar dentro de esos, pues, esa poco más de una década y digo, creo que sería interesante situar la película, ¿no? Poner la lupa en esos 2, 3 años, ¿no? En los cuales se crea el GEIN, se organiza y finalmente este grupo de policías, como cuenta la historia, sin mayor presupuesto, sin mayores herramientas, logra algo que parecía imposible, ¿no? Lograr la captura del líder de Sendero Luminoso, Ismael Guzmán, y de alguna manera darle el golpe, ¿no? Del cual no se llegaron a recuperar nunca, ¿no? Y creo que es quizás el hecho más decisivo en la historia del Perú contemporáneo, ¿no? Creo que es el hecho que marca un poco el rumbo y no sé, ¿no? Que si esto no ocurría, creo que viviríamos en un país completamente diferente. O sea, no porque hoy el país esté mejor, ¿no? Lamentablemente, pero quiero decir, sería otro escenario completamente distinto, ¿no? Entonces creo que era una situación límite la que afrontaba el país, ¿no? Y me interesaba contar como director y un poco no caer en el estereotipo ni en el cliché, ¿no? Tratar de representar cómo, pues, efectivamente, mucha gente joven podría eh, llegar a ser persuadida por un movimiento así que en, en- en un momento en el cual, pues, o sea, digo, siendo conscientes de cómo el Estado peruano no ha abandonado a grandes porciones de, de- de peruanos sin estar nunca presentes, ¿no? En el Estado como tal, ¿no? Brindando una mínima calidad en la educación, eh, un sistema de salud que esté ahí. No ha habido nada, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es perfectamente entendible a lo largo de los años, ¿no? De ver tantas injusticias y tanta negligencia, tanto desgano, tanta que en un momento exista o pase por la cabeza de alguien querer cambiar las cosas de una manera eh, más, de una forma más radical, ¿no? Y bueno, trataba de eso, ¿no? De alguna manera tener una contraposición en el hermano de ella. Igual, ¿no? Basándome, o sea, igual siempre me gusta mucho leer, investigar, pero finalmente son personajes de ficción, ¿no? Claro. Esta historia, no de amor, porque no es una historia de amor, pero en la que estás de encuentros y desencuentros entre Gabriela y Zambrano, ¿no? Y un poco me importaba colocar dentro de los personajes cosas que de alguna manera este, que de alguna manera creo que todos hemos tenido ahí dando vueltas, ¿no? O sea, creo que un poco lo que planteaba era que ellos encarnaran algún tipo de dilema o problemática que teníamos, ¿no? Por un lado estaba el hecho de cómo muchas familias se terminaron
Entiendo. Claro, ¿no? Separando porque o bien tuvieron que viajar del interior del país a Lima y no todos lo pudieron hacer, o que hubo gente que se fue fuera del país y no se pudieron ir todos. Entonces, estas familias que se terminaron separando o rompiendo y era algo que estaba muy presente y que de alguna manera lo tiene Zambrano, ¿no? Porque al final el objetivo externo de Zambrano es capturar a Ismael Guzmán, pero hay un objetivo aún más profundo, ¿no? Es Exacto. capturar a Ismael Guzmán para El amor de ser su hijo. parte de la bolsa, de la recompensa y con ese dinero poder luchar por, de alguna manera, lograr que su hijo se quede, ¿no? O sea, al final es... Por eso la película termina con un primer plano de Pietro Civile escuchando a su hijo que por primera vez le dice papá, porque a lo largo de la película la relación, tú ves que es una relación distante y, es más, le dice Carlos, ¿no? No le dice papá. Entonces, en realidad, al final es una historia de Wow. padre e hijo, ¿no? Muy humana. Y por el lado de Gabriela, si bien es cierto que también es eh, junto con Zambrano, los que están metidos en medio de la búsqueda de poder encontrar a Ismael Guzmán, al final también es un tema muy cercano, ¿no? Ella no solo tiene otra mirada, otra manera de entender la vida, sino que encima los que de alguna manera son pues sus enemigos, no solo a nivel de país, sino de ella misma, siendo policía, o sea, con los que lucha, nada menos que en esas filas está su propio hermano, ¿no? Sangre de su sangre, ¿no? Su familia más cercana. Y de nuevo el dilema, ¿no? Callar, eh, acusarlo, eh, es una situación complicada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si bien es cierto, todo ese contexto, como te digo, político, social, me interesa y he querido que esté, por supuesto, muy presente a lo largo de la película. Al final, si te pones a pensar, son las relaciones humanas las más cercanas de las que trata la película, ¿no? Claro. En general, creo que nos terminamos enganchando de eso, ¿no? Sí, sí, justo mientras ibas y hablando de la relación de Zambrano con su hijo, se me vino totalmente la escena de cuando Zambrano iba a entregar el cassette a, creo que a alguien que tenía un puesto mucho más alto en la policía o en este objetivo de atrapar a Abimael, y no lo hace porque ve una historieta de su hijo que, por así decirlo, lo dibuja a él atrapándolo a Abimael. Entonces se genera muy aparte de que, como dices, ¿no? O sea, el objetivo, parte del objetivo de la película era retratar lo que había pasado en la historia, y estas cosas también es un poco ver de cuáles eran las motivaciones, ¿no? Si bien es cierto, se ve como que a Zambrano, de este personaje que fue, por así decirlo, como lo diciendo la película, fue afectado, lo mandaron a Puno porque él se había dado cuenta de que había corrupción entre los generales, entonces su esposa lo deja y siempre le recalca que no está en casa, entonces es como él busca algo, como que algo mucho más grande que él para poder, como por así decirlo, tener paz y poder estar con su familia, o el motivo principal lo es su hijo, ¿no? Y hablando de Gabriela, el hecho de realmente, para mí fue fuerte, y yo me quedé en shock cuando pasó la escena del coche bomba y los dos huyeron, y yo dije, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, va a prevalecer más el amor que le tiene a su hermano por el que no lo ha visto mucho tiempo, y de que van a huir los dos, y al final como que la decisión que ella toma, yo me puse a pensar y dije, wow, o sea, empatizando mucho con este personaje, dije, no sé si es algo que yo lo hubiera hecho, o muchas de las personas que hubieran hecho, porque
si sacas como que el tema del amor de familia, acabas de ver a alguien que acaba de matar a un cierto número de personas, y si es que, y creo que más o menos se lo vinculaba a él con el ataque a Tarata, más o menos por ahí imaginándose de lo que puede haber pasado en la película, ¿no? Entonces es el hecho o sea, tienes un evento grande, que es la captura de Isabel Guzmán, los sucesos históricos, como el GEIN, dentro de todas esas limitaciones que también cuentas en muchas entrevistas de policías de inteligencia muy, muy jóvenes, que muy, muy aparte tenían como que la presión de Fujimori, de Montesinos, el grupo Colin estaba detrás de ellos, había un montón de especulaciones, y como tú dices, ¿no? En el hecho en ese entonces se vivía mucho el estar presente, porque hoy día estabas, mañana pasabas por una avenida, estabas muy cerca a un coche abandonado y explotaba. Justo mi papá y mi mamá hablan mucho de los toques de queda, del hecho de los coches bomba. Por la casa de mi papá, creo que si no me equivoco, explotaron un banco. Entonces es ese miedo, ¿no? Y de ahí como que llevarlo a este lado humano, de como ver eso, ¿no? O sea, las necesidades que tenía uno, las cosas que realmente estaban pasando con los habitantes de ese lugar, ¿no? Sí, por un lado, a mí me... Por un lado era un tema muy personal, ¿no? Como te digo que lo viví pues desde mi lado, desde el lugar donde estaba. Mi padre era periodista, él regresaba, en esa época los periódicos cerraban muy tarde, llegaba a 2, 3 de la mañana, a veces más. Wow. Mi madre era profesora, entonces, y recuerdo además pues que vivíamos con las justas, ¿no? O sea, obviamente, como digo, ¿no? Cada familia y cada persona lo vive desde donde está, pero recuerdo habiendo tenido igual la suerte de tener un techo, ¿no? Un departamento pequeño, alquilado, pero un techo y un plato de comida que nunca faltó. Sí recuerdo, tengo muy presente la angustia de mi padre eh, por conseguir la plata, ¿no? Por llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Siempre era un tema, siempre esa sensación de que estábamos con la justa, ¿no? En un país que se estaba un poco derrumbando, ¿no? Y bueno, esa sensación de precariedad, ¿no? Y por otro lado, viéndolo en escala mayor como un país que gobierno tras gobierno tras gobierno había sido tan insensible y que simplemente, pues, como hasta el día de hoy, ¿no? Porque no ha cambiado nada, Pues, únicamente entran para tener cierto poder y acceder a simplemente a, a- a ciertos cargos para enriquecerse, ¿no? O hacer negociados, ¿no? Nunca el interés es la población. Entonces, creo que eso, pues definitivamente también a lo largo del tiempo, obviamente va a crear un resentimiento y un rencor obviamente nada justifica la violencia, menos el que muera gente inocente que no tiene nada que ver. Pero también es cierto que, como te digo, la falta de todo, ¿no? De tener una oportunidad de tener un trabajo decente, digno, con una paga medianamente justa, un horario justo, ¿no? No un trabajo que más parece un trabajo eh, que eres más casi un esclavo que un trabajador, claro. sin garantías, sin seguros, como te digo, sin la presencia del Estado a nivel de la educación y la salud. Entonces, un poco también hice la película porque me interesaba que lo viera gente más joven que no había vivido eso
y que de repente no tiene idea o ha escuchado otras versiones, como las del Fujimorismo, ¿no? Entonces, que supieran realmente cómo fue, cómo estábamos viviendo y que también, bueno, nada, a raíz de la película conversaran con sus papás, con sus tíos, investigaran, leyeran, ¿no? Y de alguna manera el tema esté presente para que las condiciones que se originaron para que suceda algo tan terrible no vuelvan a pasar nunca más, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? También una de las, ¿no? Obviamente no soy tan pretencioso, pero si de algo sirve, Claro. estaré contento, ¿no? Y justo por ahí si no me equivoco, lo escuché en un podcast y también leyendo, o sea, realmente, y era una de las preguntas que te iba a hacer, o sea, y que más o menos lo pudiste decir, hemos aprendido algo de todo esto, o sea, siento que a la fecha, como peruanos, como seres humanos, viendo toda la historia que tenemos por detrás, y no solo tal vez centrándonos en lo de Senderos, sino en los militarismos, en la historia de mucho más atrás que tiene muchas cosas oscuras. Yo no soy un experto ni nada, pero por ahí trato de siempre estar como que al margen y tratar de leer en lo mayor que se puede. Hemos aprendido algo, por ejemplo, una de las cosas que, hablando un poco de la pandemia, leí un artículo en Ojo Público que hablaba sobre en los asentamientos humanos que la gente no tenía que comer. Y en el reporte se hablaba de cuánto apoyo había dado el gobierno a las municipalidades para que vayan y repartan estos, o sea, y eran cantidades que, o sea, si tú las lees dices, o sea, pero ya, o sea, sí, de que ha habido apoyo, sí ha habido apoyo, pero ¿por qué esto no llega a la gente que tiene que llegar, que es a las personas que realmente lo necesitan? Y es un poco eso, ¿no? O sea, si tú sacas el fondo de que realmente es algo que sí se debe condenar, que es la masacre que hubo, que esto, o sea, todo se inició por una como que por una necesidad de falta de oportunidades, de que la gente quería salir adelante, de abusos, y no solo netamente tal vez hablando de esa época, sino de ahora. Un poco lo vemos, un poco lo vimos en las elecciones, del hecho de que por qué casi todo el Perú se unió a votar por un candidato y de que en Lima era yo soy de acá, yo soy de acá, yo soy de acá, y yo digo, o sea, vemos un poco reflejado eso, y ahí como que he escuchado mucho el hecho del el tema de que Lima no es el Perú, de realmente ya hablar de una descentralización y de realmente ver las realidades de otras provincias, ¿no? Es un poco también el hecho de generar ese tipo de conversaciones con la gente de mi generación, de que, no digo que todos, pero siento que de una u otra manera el tema de la tecnología, de las redes sociales, como que nos sacan un poco de las cosas que realmente están pasando en este mundo real, ¿no? En que no, como que nos distraen, nos tienen este tipo de cosas, y de ahí cuando vemos lo que realmente está pasando, la corrupción, que ahorita estamos entrando en una época de crisis económica muy fuerte, y ciertas injusticias que se ven a lo largo del país, la delincuencia aumenta, este tipo de cosas. Entonces es como, y ahí siempre me hago la pregunta, ¿sea realmente algo ha cambiado o, o qué estamos haciendo nosotros para que esto realmente cambie? Y con la hora final siento que es algo muy bonito para reflexionar, no solamente en el hecho de algo histórico, de que, o sea, sí, es algo que ha pasado, es algo de que oficiales jóvenes con poco presupuesto, por así decirlo, hablando un poco de lo que realmente pasó, sino como el hecho de que pongámonos a ver las historias de las personas, cuáles fueron las motivaciones, por qué fueron inducidas por qué creyeron este pensamiento tan radical de la revolución, de un cambio, si tal vez ponerse a pensar de que esto implicaría matar inocentes, entre otras cosas muy fuertes, ¿no? Ujú. Eh, Efectivamente, ¿no? Como te digo, nada justifica la violencia en ningún caso, menos cuando tus, tus formas implican pues la muerte de gente que no tiene nada que ver, ¿no? Absolutamente inocente, ¿no? Ni siquiera son dos ejércitos enfrentados, ¿no?
poner un coche bomba es matar sin ningún límite, ¿no? Sin ningún escrúpulo. Así hay una mujer embarazada, un bebito, una niña, un anciano, no importa, ¿no? El coche bomba estalla y eso creo que es de una maldad muy grande. Y es injustificable, ¿no es cierto? Muchísimas de las cosas, la gran mayoría de las cosas que hizo Sendero. También, y por otro lado, como digo, también pues también es absolutamente necesario que la sociedad civil realmente se ponga las pilas y tenga una presencia mayor, ya que, como vemos, los políticos no es que van a ayudar a salvar la situación, ni mucho menos, al contrario, son parte del problema. Entonces, si es que no hay alguna posición más activa, y activa me refiero a todo, ¿no? En tu comportamiento como ciudadano, en tu aporte como profesor, como docente, como trabajador, escribiendo un artículo, bueno, ¿no? Como por ejemplo tú, teniendo un podcast, haciendo una película, cosas que finalmente hagan replantear o que sirvan, ¿no? Como, como tema de debate, que generen debate, discusión, polémica, que la gente hable y como te digo, no se quede dormida viendo cómo el país otra vez se viene abajo, ¿no? Y entender que también el país no es Lima, ¿no? Y que en realidad hay una mirada absolutamente centralista que se olvida del resto del país, ¿no? Y que, no sé, pareciera que es como que no existe, ¿no? Eso también me parece bastante, bueno, es que no es solo un error, es más que un error, no sé, es un país fragmentado, ¿no? Que también, no sé, tiene que encontrar una manera de, de- de poder enfrentar los problemas como un todo, ¿no? Más allá, obviamente, de las diferencias que existen y que están bien que existan, ¿no? Entre cada ciudad, además dentro de un país tan diverso como el Perú, ¿no? Con tantas culturas, pero que puede haber algo que amalgame, que junte todos. Así puede haber cosas en común que nos sirvan para, ¿no? Tener una idea de un proyecto de país, ¿no? De querer que algo funcione en el todo y no solo en nuestra pequeña burbuja, ¿no? Sea que esté en Cajamarca, en Sullana, en Iquitos, en Pucallpa, en San Juan del Urigancho, donde sea, ¿no? Oye, Juanma, tengo yo clase ya ahorita, se ha pasado el toque, van a ser las 5, no sé cómo. Sí, sí, dale. Aún tengo un par de cositas. Justo de lo siguiente que iba a hablar era el documental y de ahí sobre de tu nueva película Banda Presidencial, pero voy a esperar muy ansioso para una segunda parte. Muchas gracias, Eduardo, por darte el tiempo de venir acá al podcast, conversar sobre tu trayectoria como director, la perspectiva que tienes. Los mejores éxitos para tu nueva película la voy a estar esperando. Más o menos tengo por ahí una perspectiva de lo que puede llegar a ser. Voy a estar muy atento a cuando se estrene y todo, así que muchas gracias por su tiempo. Nada, a ti gracias por el interés, no solo en mis trabajos, sino en el cine peruano. Eh, ¿No? El hecho de que hayas visto las películas, de que te hayas documentado, me parece eh, muy interesante porque digamos que así es cuando uno se puede dar una conversación un poco más rica, más de ida y vuelta, ¿no? Respecto a la banda presidencial, te adelanto que es muy probable que se estrene el 22 de septiembre
es una comedia, pero tiene, ¿no? Es una sátira política, un poco se burla justamente de lo que hablábamos, ¿no? En este caso desde un lado más, desde el lado de la comedia, de una clase, de un tipo de político que seguramente la gente lo va a identificar rápidamente, ¿no? Ese perfil de político y de cómo un grupo de amigos un día de alguna manera se revela frente a eso. Así que bueno, es un poco eso, ¿no? Es una historia divertida de cuatro amigos de toda la vida que se terminan metiendo en un problema que termina siendo de atención o de motivo de atención a nivel nacional, ¿no? Creo que nos ha quedado bastante divertida y que también tiene, digamos que es un subgénero quizás no muy explotado, así que seguramente la gente le va a llamar la atención, no sé, ojalá, y que bueno, que cuando toque, que la vayan a ver, que la comenten y a ver pues qué tal. Claro, totalmente. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Dale, nos vemos. Chao, Juanma, gracias por la entrevista.